Érase una vez un hombre diplomado, político y escritor español llamado Juan Valera y Alcalá Galiano, nacido en un pueblo de Córdoba llamado Cabra el 18 de octubre de 1824. Era hijo de José Valera y Viaña y de Dolores Alcalá Galiano, la marquesa de la Pánega, por lo tanto se crió en el seno de una familia aristócrata. Fue tío del escultor Lorenzo Culot Valera, que precisamente sería el encargado de realizar el monumento que se le dedicó en el Paseo de Recoletos de Madrid. Valera fue un hombre de mundo, elegante, distinguido y refinado, de gran cultura y brillante ingenio, y con cierta dosis de escepticismo e ironía, y fue un escritor muy admirado como amena estilista y por su talento para delinear la psicología de sus personajes, en especial los femeninos. Cultivó el ensayo, la crítica literaria, el relato corto, la novela, la histórica y la poesía. Ideológicamente era un liberal moderado, tolerante y escéptico en cuanto a lo religioso, lo que explicaría el enfoque de algunas de sus novelas. Valera es un escritor de difícil clasificación. Atacó tanto el romanticismo como el realismo y el naturalismo. Consideró que el arte no tiene ningún objetivo, excepto servir la belleza, pero tampoco se adscribió a los movimientos claramente esteticistas del final del siglo. Estudió lengua y filosofía en el seminario de Málaga entre 1837 y 1840 y en el Colegio Sacramonte de Granada en 1841. Luego inició estudios de filosofía y derecho en la Universidad de Granada. Se graduó en jurisprudencia. Su padre, como premio, le costeó la edición de sus poesías. De los 300 ejemplares publicados, solo se vendieron 3. Empezó a ejercer la carrera diplomática en Nápoles junto al embajador y poeta Ángel de Saavedra, duque de Rivas. Ahí estuvo 2 años y medio aprendiendo griego y estableciendo una amistad profunda con Lucía Paladí, marquesa de Bedmar, llamada por él la dama griega o la muerta, a quien quiso mucho y a la que marcó enormemente. En 1847 empezó una aventura con ella a la que le dedicó algunos de sus versos. Amplió largamente su cultura mediante un estudio constante y los viajes que le llevaron por buena parte de Europa y América. Dresde, San Petersburgo, Lisboa, Río de Janeiro, Nápoles, Washington, París, Bruselas y Viena. En el año 1857 se enamoró de la actriz Magdalena Brohan. En 1858 se jubiló y decidió establecerse en Madrid, donde inició una carrera política. Fue diputado por Archidona, oficial de la Secretaría de Estado, subsecretario y ministro de Instrucción Pública. En 1860 explicó en el Ateneo de Madrid la historia crítica de nuestra poesía, con un éxito inmenso. En 1861 tuvo lugar su boda con Dolores del Abate en París. En el mismo año ingresó en la Academia de Lengua. Le eligieron miembro de la Real Academia Española en 1862. Fue embajador en Lisboa, Bruselas, Viena y Washington. En esta última ciudad mantuvo una relación amorosa con la hija del secretario del Estado estadounidense, Catherine C. Bayard, que acabó suicidándose. Durante sus últimos años, aquejado de ceguera, mantuvo una famosa tertulia nocturna en su casa de Madrid. En el apartado de crítica y ensayo, Juan Valera escribió interesantes capítulos filosóficos e históricos políticos y numerosos estudios de críticas literarias sobre autores y obras clásicas y contemporáneas antes de dedicarse tardíamente a la novela. Un ejemplo de ello son las cartas de Valera con una prosa impecable. Plasman su experiencia viajera y amorosa y sus opiniones sobre muy diversos temas. La correspondencia escrita por el autor fue Cartas Americanas, 3 tomos llamados Cartas de Rusia, Correspondencia y Nuevas Cartas Americanas. En el mismo apartado realizó 33 estudios. Sus primeros poemas fueron escritos en 1835 y los primeros versos publicados datan de 1839. Escribió y tradujo romances y poesías como por ejemplo Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, traducción, o canciones, romances y poemas, entre otras muchas obras. Su enamoramiento con Gertrudis Gómez de Avellaneda, 10 años mayor que él, inspiró en sus poesías dedicadas a ella. En el género novelístico escribió 12 novelas. Su niñez en el mundo rural andaluz influyó mucho en ellas.
Cultivó la narrativa breve y escribió 7 obras teatrales. Colaboró en diversas revistas desde que como estudiante lo hiciera La Alhambra. Fue director de una serie de periódicos y revistas. Fundó la Córcora, El Contemporáneo y escribió en revistas de ambos mundos, Revistas Peninsular, El Estado, La América, El Mundo Pintoresco, La Malva, La Esperanza y El Pensamiento Español y otras muchas revistas. Murió el 18 de abril de 1905 en Madrid. El hispanista y literato Gerald Brennan asegura que fue el mejor crítico literario del siglo XIX, después de Menéndez Pelayo. Actuó siempre por encima y al margen de las modas literarias de su tiempo, rigiéndose por unos principios estéticos generales idealistas. Fue uno de los españoles más cultos de su época.